Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora y hoy tenemos un servicio un poquito atípico. Vamos a ir más rápido de lo acostumbrado. Como usted ve en pantalla, el título de esta exposición ha sido titulada, valga la redundancia, El amor que va más allá de la frontera y decide tu destino eterno. Ya nuestra hermana Vanessa leyó la porción de Juan 3:16. Yo quiero que por favor se coloque de pie y lea conmigo en su Biblia. Solamente busque en su Biblia lo que dice Juan 3:16. No está ahora en pantalla, más adelante vamos a estar viendo este texto en pantalla, pero ahora, si tiene su Biblia, por favor, mírenlo conmigo. El texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclina tu rostro y oremos. Amado Dios, gracias por la bendición que nos das de poder compartir en esta mañana tu palabra. Te ruego que ella cumpla, Señor, el propósito por el cual ha sido diseñada en este día. Que ella exhorte, consuele y anime, y que añada a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, y que restaure a aquel que está caído, y que fortalezca al que está debilitado. Gracias por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Permítame empezar este sermón con una pregunta honesta, profunda y necesaria. Y es esta: si el día de mañana tu situación económica, tu estatus migratorios y todas tus preocupaciones terrenales pudieran resolverse, ¿tú crees que aún con todo y ello podrías sentirte plenamente? ¿O seguirías sintiendo algún tipo de vacío interior o algún vacío en tu alma? Muchos de nosotros hemos cruzado fronteras. Otros han tenido que atravesar mares violentos o han tenido que atravesar selvas espesas. Hemos dejado tierra, familia, idioma, cultura, y hemos aprendido a adaptarnos y hemos aprendido en cierto modo a sobrevivir. Pero ocurre un fenómeno, y yo diría que de pronto pareciera que vivimos entre dos mundos: el mundo que dejamos allá y el mundo que tenemos ahora aquí. Pareciera que no somos ni de aquí, pero tampoco ahora somos de allá. Sin embargo, el asunto y la pregunta es más profunda que algo geográfico, porque no se trata de geografía, se trata de lo que es verdaderamente valioso, lo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando podemos lograr estabilidad externa, muchas veces el corazón humano sigue sintiéndose inestable por dentro. Otras veces se siente desplazado, inquieto, vacío. Incluso en casos extremos, muchos sienten que ni siquiera pertenecen a su mismo hogar o a su propia familia, o incluso a la iglesia misma. Pero déjame decirte que la Biblia no ignora ese tipo de experiencia que nosotros hemos vivido, sino que más bien lo explica y da soluciones a todo este tipo de cosas que nosotros tenemos. Y para entender mejor, debemos de ir donde comenzó todo, debemos de ir al inicio antes de ir a Juan 3:16. Debemos de ir a Génesis. El Génesis de la creación, no solo del mundo visible e invisible y de todo el cosmos, sino al Génesis de la creación del hombre. Y después de Génesis, entonces, regresaremos
a Juan 3:16, el texto que leímos. Y quiero hacer esto de una forma narrativa para después entrar al texto que realmente me interesa abarcar. Pero Génesis, los primeros capítulos, especialmente el capítulo 3, nos recuerda algo terrible en la humanidad. Nos recuerda la caída del hombre. Nos recuerda que ese evento provocó algo importante en la vida del ser humano, y es que en ese evento es que el hombre perdió su verdadero estatus. No lo perdió a través de leyes migratorias, lo perdió en el Edén, lo perdió en el origen de todas las cosas. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estos vivían en una plena armonía, vivían en armonía entre ellos. Imagínense un hogar donde no hay pleitos, donde hay comprensión, donde hay consideración, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay pasión, donde hay delicadeza. Todas estas cosas existían en aquel Génesis. No solamente había armonía entre ellos, también había armonía con el mundo que había sido creado y diseñado para ellos. También había una relación perfecta, una comunión extremadamente buena entre ellos y su creador. Tanto el hombre como la mujer, dice la Biblia, habían sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y esto los colocó como la joya de la creación, ya que ni de ningún ser se dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales fueron creados según su género y según su especie, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos portadores de esa imagen. Sin embargo, esa imagen se deterioró, se dañó. Antes de esta caída, había un orden, había identidad, y el propósito de vida para el hombre y la mujer estaban muy claros. El ser humano en esa época no vivía con miedo como hoy muchos viven. No había vergüenza, no había incertidumbre existencial. Había un hogar, había una tierra a la que se le llamaba Edén. Y en este hogar, tanto el hombre como la mujer fueron bendecidos para fructificar y para multiplicarse. Ellos estaban encargados de administrar y señorear en lo que Dios había creado para ellos, lo cual dice la Biblia que era bueno en gran manera. Pero este hogar no solamente era un hogar físico, era más que eso. En medio del Edén estaba la misma presencia de Dios habitando entre ellos y con ellos. Dios podía hablar con ellos cara a cara. El Dios que había hecho los cielos y la tierra tenía una relación amorosa, perfecta con su creación. Dios lo llenaba todo. Dios proveía, Dios daba salud, Dios daba todo lo que el hombre necesitaba. Sin embargo, el hombre desechó esa presencia y lo sigue haciendo en esta época. Hay un escritor llamado Goldsworthy y él dice que el hombre y la mujer en ese Génesis eran el pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios, sometidos y viviendo bajo su palabra. Y es que no hay cosa mejor para los seres humanos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esta palabra ilumina, es lámpara a los pies de aquellos que andan tropezando. Esta palabra no solamente ilumina, parte el alma, el espíritu, los tuétanos. Esta palabra ilumina el entendimiento. Esta palabra nos acerca a Dios. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista también decía que en la ley de Jehová meditaba de día y de noche, y que al hacerlo era prosperado en todo lo que hacía, y nada de lo que hacía
salía mal, porque Dios prospera a aquel que vive bajo el poder y la influencia de su palabra. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora, desafortunadamente, la historia nos cuenta que en Génesis 3 ocurre algo decisivo, algo terrible. El hombre decide vivir independiente de su creador y decide buscar su propia gloria. El hombre decide desafiar a Dios y pecar contra este Dios santo y perfecto. Y el resultado de esta rebeldía fue inmediata y fue devastadora. Hubo primeramente ruptura espiritual. A partir de ahí el hombre empieza a esconderse de Dios. Por eso es que el hombre no quiere venir a Dios. Pero no solamente eso, se introduce algo aún más terrible, y es que se introduce el pecado. El pecado trae culpa, el pecado trae muerte y trae juicio para toda la humanidad. Pablo dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con el pecado hubo vergüenza, con el pecado hubo inseguridad, y lo más terrible, hubo una ruptura relacional. La relación entre el hombre y la mujer se deterioró y empezaron a haber conflictos entre ellos, conflictos que todavía se manifiestan en los hogares de muchos de nosotros. Esa caída hizo que se estropearan todas las cosas, que hubieran conflictos, y finalmente vino algo terrible. Vino la expulsión. El hombre y la mujer fueron deportados del Edén. Salieron del Edén. Y es interesante que queremos, anhelamos, y yo oro para que Dios haga justicia con nuestra gente hispana. Y ustedes saben que hemos hablado de esto mucho, y pidiéndole a Dios: Señor, obra en favor de nuestra gente hispana. Pero lo más importante de todo esto no es tu destierro de esta tierra. Lo más importante es que haya un destierro de la verdadera tierra, que es Cristo Jesús. Pastor, ¿dónde dice esto que Dios actuó así? Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo expulsó. Y es que en los hogares también ocurre cuando hay alguna falta, mujeres o hombres expulsando al cónyuge. Pero Dios decide actuar con justicia. Y aquí quiero reflexionar sobre esto. Lamentablemente, Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos, pues ya no eran más el pueblo de Dios. Ya no estaban más bajo el gobierno de Dios. Se alejaron de Dios por iniciativa propia, y a Dios no le quedó más remedio que alejarse de ellos. Ellos no podían ya permanecer más en el lugar de Dios. Ellos salen de este jardín y no estaban bajo la autoridad de Dios.
Y todo aquel que no está bajo la autoridad de Dios o bajo el gobierno de Dios, por ende, no puede disfrutar de las bendiciones que solamente este Dios, que es perfectamente bueno, perfectamente benevolente, puede disfrutar. Nadie puede disfrutar de plena bendición si esa bendición no viene de Dios. Asegúrate que tu bendición venga de Dios, porque Él es el único que bendice. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Nosotros respiramos porque Él ha decidido bendecirnos. Así que ellos no pudieron disfrutar más de esa bendición. Por el contrario, fueron maldecidos y fueron puestos bajo juicio. Ya dar a luz era motivo de dolor, trabajar ahora era con el sudor de la frente. Y este detalle es profundamente teológico, debe ser reflexivo. Yo quiero que observe que la historia humana después de la caída comienza con la pérdida de un hogar. El primer efecto visible del pecado fue el desarraigo. Y desde aquel fatídico momento, el ser humano ha vivido fuera del Edén. Vivir fuera del Edén significa vivir fuera de la comunión plena de Dios. Y usted puede construir un imperio. Usted puede construir ciudades. Usted puede tener la mejor economía. De hecho, los hombres han creado sistemas en donde el hombre se ve la gloria pasajera del hombre. Pero hay algo que al hombre le sigue recordando dentro de él. Y es lo más importante. Es que puedes obtener todo el oro del mundo. Pero lo más importante no es todo el oro del mundo. Lo más importante es que en estos afanes hemos perdido a Dios, hemos perdido de vista el rostro de Dios, no nos hemos dedicado a contemplar el rostro de Dios. Nuestras vidas se vuelven tan ajetreadas, tan afanosas, estamos tan preocupados por todas las crisis que están ocurriendo, que estamos más enfocados en todos estos problemas que en contemplar la grandeza de Dios, que en contemplar la presencia de Dios. Mientras Dios nos sigue viendo y sigue esperando por nosotros. No fuimos creados para estar enemistados con Dios. Fuimos creados para ser amigos de Dios. Fuimos creados para vivir en paz con Dios. Pero hemos decidido vivir desconectados de la fuente eterna. Por eso es que experimentamos inquietud, miedo y todas estas cosas. Por eso el problema más profundo del hombre no es político, no es económico, no es geográfico. El verdadero problema del hombre es espiritual. Y mis hermanos y amigos, no comenzamos siendo inmigrantes de países, porque lo somos. Tristemente comenzamos siendo exiliados de la presencia de Dios. Y mientras esta ruptura no sea restaurada, ninguna otra estabilidad podrá llenar completamente el corazón. Como podemos observar, la situación es realmente sombría. Pero aquí es donde está este Dios bueno, justo. Porque Génesis 3 no termina con un silencio de Dios. En medio del juicio de Dios, en medio de todo lo que ocurre a la raza humana,
en su gran amor, decide redimir y restaurar la relación con el ser humano. Es como que si Dios nos ha dado una amnistía, no a través de un documento, sino a través de una persona, que todo aquel que viene a esa persona tiene ciudadanía en los cielos y es declarado hijo de Dios y tiene beneficios como la vida eterna. Siglos después, esa promesa de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio, el primer evangelio, aparece encarnada en una conversación nocturna allá en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el contexto nos dice, y ahora sí entramos al texto, que un hombre religioso de nombre Nicodemo se acerca a Jesús buscando respuestas. Lo interesante de este diálogo es que Jesús no le habla primero de conducta, ni de señales, ni mucho menos de exilio. Jesús va directamente al grano y le habla de la primera necesidad del hombre y le dice: es necesario nacer de nuevo. Esta es la primera necesidad de todo ser humano, nacer de nuevo. ¿Y qué cosa es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados, haciéndolos así hijos suyos. Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Sin el nuevo nacimiento, de acuerdo con Jesús, el hombre no puede entrar en el reino de los cielos. El texto que está en pantalla dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, después de explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, Jesús dirige la mirada hacia algo más grande. La dirige hacia la amorosa y soberana decisión de Dios. Juan 3:16, el texto que leímos. El texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los pasajes más poderosos que podemos encontrar en las Escrituras. El reformador Martín Lutero llamó este pasaje la Biblia en miniatura. Otros lo han nombrado el monte Everest de las Escrituras. Incluso algunos eruditos han aludido a este texto como la flor más exquisita en el jardín de las Sagradas Escrituras. Y es que Juan 3:16 representa la esencia de las Sagradas Escrituras. Pudiéramos no tener el resto de la Biblia, pero si tuviéramos Juan 3:16, aún ahí tendríamos toda la Biblia. Según el doctor Jerry Vines, quien fue presidente de la Convención Bautista del Sur y que además ha sido un maravilloso predicador de sermones expositivos durante la década de los 50, dijo que si todos los versículos de la Biblia no estuvieran, se perdieran y solo quedara este versículo, aún tendríamos la esencia de Dios. Y es que todos los demás están quizás contenidos en este versículo. Juan 3:16 aborda varios temas y cada una de las frases que forman el versículo responden a diferentes doctrinas. Porque de tal manera amó, responde al ateísmo que afirma que no hay Dios. Porque de tal manera amó Dios, responde a aquellos ateos que dicen que no hay Dios. Ahí está en Juan 3:16.
La expresión amó responde al fatalismo que sostiene que Dios es una fuerza impersonal. No, Dios no es una fuerza impersonal, Dios es una persona con la cual nos podemos relacionar. Al mundo responde a aquellos que son nacionalistas, que sustenta que Dios solo ama a un grupo de personas, como era el caso de Nicodemo, que pensaba esto, que solo Dios amaba a los judíos. La expresión que dio responde al materialismo, que considera que es mejor recibir que dar. Su hijo unigénito responde al Islam, que afirma que Dios no tiene hijo. Para todo aquel que cree responde al calvinismo y sus famosos 5 puntos que sostienen que Cristo solo murió por los elegidos. La expresión en él responde al pluralismo, que todas las religiones son iguales. La expresión no se pierda responde al aniquilacionismo, que se cree que no hay infierno. Ahí la Biblia dice que la gente se puede perder. Mas tenga vida eterna responde a los arminianos, que dice que Dios da vida condicional y que la salvación se puede perder. Así que Juan 3:16 es un texto que tiene para todos. No es un simple texto. Este texto revela la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Por eso es llamado el texto de textos. Ahora yo quiero que observe lo que este pasaje dice. El texto no dice que el hombre buscó primero a Dios. No es el hombre quien decide buscar a Dios. Tampoco dice que el mundo mejoró primero para que Dios lo amara. El texto no está diciendo esas cosas. El texto dice que Dios amó y que ese objeto de amor es el mundo, es el cosmos. En Juan, esta palabra mundo no describe un sistema neutral, sino que describe una humanidad caída en rebelión, una humanidad separada de Dios. Y es en este mundo roto, inquieto, desarraigado, que Dios decide amarnos. Cuando todo está corrupto desde la cabeza, desde la coronilla hasta los pies. Cuando los pensamientos son vanos. Cuando las motivaciones del corazón, las emociones dañan a Dios. Cuando mis acciones no dicen lo que Dios realmente demanda de mí. Ahora, en Houston es verdad, hay historias difíciles. Hay un pasado que quizás pesa. Si usted vuelve a ver hacia atrás y usted ve su pasado, wow, su pasado quizás es un pasado fuerte, difícil. Y hubo quizás en este proceso decisiones que duelen. Hay otros que todavía se avergüenzan de ciertas cosas. Pero Juan 3:16 no dice que Dios amó al mundo cuando este mundo ya se corrigió, sino que lo amó cuando este mundo está caído y bajo el poder del maligno, dice Juan en su carta, el capítulo 5, verso 19. Así que mis hermanos y amigos, lo primero que quiero dejar en claro es que el amor de Dios no es pasivo, no es quieto, no se queda sin hacer nada. El amor de Dios siempre busca solucionar lo que está mal. Y este es un ejemplo que deberíamos de aprender de Dios. Si las cosas están mal, por amor, ve y soluciónalas. Ayer mis hijos me corrigieron fuertemente. Me dijeron mis 2 hijos, ve y pide perdón, los 2. Y yo, pero yo no fui culpable. No, ve y pide perdón. Y fui y pedí perdón. Y qué bien se siente cuando uno pide perdón. Mis hermanos, el amor de Dios no se basa en el valor del objeto. Él ama porque Él es amor, es parte de su esencia, dice Juan en su carta. Agustín decía que Dios nos ama a cada uno de nosotros como si existiera solo uno de nosotros para amar. Es decir, Dios te ama a ti como si tú fueras el único en este mundo. Ahora, el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión, de tal manera, indica perfección en el amor de Dios.
Juan no haya palabras para describir el amor de Dios. Lo único que se le ocurre decir es de tal manera. Y es que este amor es un amor sacrificial. El texto dice que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso es que es de sacrificio. Dio, ahí hay un vocablo en el griego, edoken, implica sacrificio. Observe que el amor no es solamente de palabras. El amor se demuestra con las acciones, con el arrepentimiento. No es un sentimiento abstracto. Es entrega concreta. Dios no envió un consejo moral. Dios no envió una nueva religión. Dios dio a su Hijo unigénito, el Santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dio a Jesucristo, Rey de gloria. Fue algo singular, unigénito, monogenes. La palabra no de que era en un sentido como Dios no tiene más, sino alguien que no fue creado, sin igual, único, incomparable. Dios nos dio lo mejor de Dios. Este regalo de Dios revela el valor del rescate. Muchos de nosotros hemos dado cosas por nuestros hijos. Y muchos han dado cosas de valor a sus hijos. Es más, muchos padres han tenido que cruzar fronteras por amor. Han soportado sacrificios por familia. Aquí entre nosotros hay una familia que tuvo que dejar a su niño pequeñito para que no se muriera de hambre. Y así hay muchas historias entre nosotros. Padres, madres que salen de su tierra para ir en busca de un futuro mejor, para dárselo a los hijos. Trabajamos los que tenemos hijos pequeños para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. No nos quedamos en casa porque sabemos que si nos quedamos en casa no podemos darle lo mejor a nuestros hijos. Pero déjame decirte algo. Tú has hecho sacrificio por tus hijos, ¿verdad que sí? Juan 3:16 dice que Dios hizo exactamente lo mismo, pero a una escala mayor, a una escala eterna. Dios dio a su Hijo, al único. Sin embargo, esto que Dios dio como regalo tiene una condición para recibir ese regalo. El texto dice: para que todo aquel que cree. Y aquí está la respuesta humana. Cree. Hay un vocablo, el vocablo en el griego es pisteu. Y esto no se trata de mera aceptación intelectual, es decir, yo sí creo que Dios existe como un concepto. Y yo sé que hay algo allá afuera que es bueno y que es poderoso y todo eso. No. No está hablando de ese tipo de creencia. Está hablando de confianza activa. Está hablando de dependencia. Está hablando de descansar el peso del alma en este Hijo unigénito. No es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a una religión. De hecho, Nicodemo era un religioso, pero él necesitaba nacer de nuevo. No, se trata de lo más puro y sublime. Hoy es un día en donde hablaremos de procesos legales. Información, permisos, requisitos, todas estas cosas. Pero es importante recordar que la vida eterna no se obtiene por trámite, se obtiene por fe en el unigénito Hijo de Dios. No es estatus religioso, es confianza en el Hijo de Dios.
Y voy concluyendo con esto. Juan nos muestra dos destinos reales. Observa, para que todo aquel que en él cree, dos destinos, no se pierda un destino, el otro destino, mas tenga vida eterna. Perderse implica ruina definitiva. Vida eterna no es solo duración infinita, es vida restaurada en comunión perfecta con Dios. Es retornar en cierto sentido al Edén. Y el verso 17 aclara y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera venida de Cristo no fue juicio final, sino oportunidad de salvación. Pero el verso 18 ahora añade una solemnidad, y vaya poniéndose de pie. Mire lo que dice: el que en él cree no es condenado. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero el que no cree, ya hay una sentencia judicial, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación, mis amados, no comienza después de la muerte. Es una condición presente ahora para aquellos que están sin Cristo. Muchos viven bajo temor externo, pero el texto nos recuerda que el problema más profundo no es la incertidumbre legal, es la separación espiritual. Y la buena noticia es esta: en Cristo la condenación ya no define tu historia. Puede haber incertidumbre temporal, pero hay seguridad eterna en Cristo Jesús. Tal vez hoy aquí estamos preocupados por los procesos, y es legítimo buscar orientación y ayuda, y bendito Dios que nos las ha provisto en este día para tener eso que quizás carecemos tener. Pero antes de resolver cualquier estatus terrenal, hay una pregunta más profunda. ¿Has creído en el Hijo de Dios? Porque puedes tener estabilidad. Quizás muchos de ustedes que están tan agobiados hoy encuentren una alternativa que a lo mejor no habían visto y hoy van a ser iluminados. Pero puedes tener estabilidad aquí y seguir perdido eternamente. O puedes enfrentar incertidumbre aquí, pero puedes tener vida eterna asegurada. La pregunta que Jesús le hizo explícitamente a Timoteo, o se la afirmó más bien, hoy te la hago a ti en forma de pregunta: ¿has nacido de nuevo? Si no lo has hecho, al final de este servicio, por favor, búscame o acércate a alguno de nuestros pastores que están aquí. Pastores que están aquí, levanten sus manos: Pastor Moisés, Pastor Ochoa, Pastor Estrada. Levanten su mano. Si ustedes están aquí, acérquense a ellos también y pregúntenle en qué es nacer de nuevo. Y si alguien quiere rendir su vida a Jesús, búsquenme también al final, o cualquier hermano de nuestra iglesia le podrá explicar. Que Dios te bendiga. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta mañana. Te ruego, Señor, que todo cuanto hayas hecho en el corazón de mis hermanos, tú les bendigas, y que añadas a la iglesia y restaures a aquellos que necesitan ser restaurados. Alabo tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la bendición de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Y también gracias por la abogada Yolanda Alcocer, Señor, aquí entre nosotros. Señor, que su voz sea tu voz, que permita que todo lo que ella comparta también traiga paz, consuelo, y que pueda orientar aún, Señor, cuando quizás hayan desventajas en los estatus de muchos. Te ruego que tú le bendigas a ella y a su equipo, y bendice a la iglesia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden